Hoy estamos terminando una serie, una clase que comenzamos a enseñar a principios del mes acerca de cómo leer la Biblia. Y habíamos dicho que esta clase como tal va a terminar con un reto de leer la Biblia en 45 semanas. Y yo lo que tengo acá este documento, si usted me está viendo online también, lo vamos a tener disponible el resto del día de hoy y el miércoles también. Es una lista para que usted pueda leer la Biblia en 45 semanas con nosotros, ¿ok? Está dividido en cuadritos, cada cuadrito es una semana y le dice lunes y la lectura del lunes, martes y la lectura del martes, así por el estilo. Entonces, si usted sigue la lista, usted va a terminar de leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis en 43 semanas. Pero le di 2 semanas adicionales por si acaso anda tarde y necesita un tiempito para ponerse al día. Así que la va a tener ahí. La idea va a ser que vamos a leer 4 capítulos de la Biblia por día. O sea que va a ser bastante sencillo. Es 4 capítulos de la Biblia por día. Ahora, obviamente, van a haber unos días que la lectura va a ser bien cortita porque los 4 capítulos son cortos. Y va a haber un día que usted se va a recordar de mí y usted va a hacer una oración para que Dios me bendiga. Que es el día que le toca leer el Salmo 119 más 3 capítulos más. Porque el Salmo 119 es bien largo. Pero lo que queremos es que todos juntos podamos leer la Biblia como familia. ¿Y cuándo vamos a empezar? Vamos a empezar de mañana. O sea, la idea es que empecemos del primero, de mañana, del 1 de febrero y que terminemos el 18 de diciembre. Vamos a comenzar en Génesis y vamos a terminar en Apocalipsis. O sea que no vamos a ir saltándonos como la Biblia de un año que va Antiguo Testamento y luego Nuevo. Vamos a ir todo uno detrás del otro. Así que queremos que lea la Biblia con nosotros. Muy bien. Así que la idea es que estemos estudiando. Si usted está leyendo la Biblia y de repente tiene una pregunta o hay algo que le gustaría saber que no entendió, entonces véase conmigo, lo queremos apoyar. La idea no es que leamos la Biblia como al papagayo. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? No es leer la Biblia solamente por leerla y no entender lo que estamos leyendo. La idea es que vayamos leyendo y como que vayamos entendiendo un poquito más lo que estamos leyendo. Así que si usted está leyendo y no entiende algo, déjeme saber, pregunte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos seguir aprendiendo y creciendo. La otra cosa, yo se lo he dicho anteriormente, pero quiero decírselo otra vez hoy. La traducción de la Biblia que usted utilice es importante. Si usted está leyendo la Biblia y dice, ay, yo como que no la entiendo, mi sugerencia es que necesite una traducción de la Biblia más sencilla. Por ejemplo, esta Biblia a mí me gusta mucho porque esta es la Biblia como que yo me crié, ¿no? La traducción Reina Valera del 60. Y yo tengo muy buenas memorias de ella. Incluso hay muchos versos de la Biblia que yo me los sé de esta traducción. Pero esta traducción tiene unas palabras rarísimas. Entonces, es mejor que usted encuentre una traducción de lenguaje sencillo. Yo le puedo dar varias recomendaciones. Una sería la Nueva Traducción Viviente. Otra buena traducción, o sea, la Nueva Traducción Viviente. Otra buena traducción es la Dios habla hoy. O la Nueva Versión Internacional también es muy buena, ¿ok? So, la otra que es bien buena y que ayuda es la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas. Ahora, esa Biblia le añaden los deuterocanónicos. Se recuerda que al principio de la clase hablamos. Los deuterocanónicos son unos libros históricos que la Iglesia Católica añade entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son libros que tienen valor histórico, pero que no son inspirados por Dios. ¿Ok? Y usted, pues como ya lo sabe, usted no se preocupa por eso, no lo lee, pero lee lo demás, porque la traducción es bien buena. ¿Ok?
Así que cualquiera de esas traducciones le funcionaría para poder hacer esta lectura en los 45 semanas y entender la Biblia. Ahora, déjeme decirle el otro detalle. Si usted hubo un día que no pudo leer y se atrasó, sígale. No es como que, ay, no pude leer un día y ya mejor no, No, por el contrario. Si no pudo leer un día, échele ganas y sígale. Agarre la rotación otra vez y sígale. Por eso es que estamos diciendo, está planificado para que lo lea en 43 semanas, pero tiene 2 semanas extra, por si acaso se atrasó, que pueda ponerse al día. ¿Ok? Si usted tiene su Biblia, yo quiero invitarlo a que usted haga algo conmigo. Vamos a buscar el libro de Proverbios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque llevábamos hablando la semana pasada acerca de cómo estudiar diferentes géneros literarios. Y yo quiero enseñarle un poquito algo que si usted estuvo ayer lo va a escuchar de nuevo, pero que va a ser bien importante que lo aprenda. Y si no estuvo ayer, pues lo va a aprender hoy. Es cómo entender un proverbio, cómo entender los proverbios. Los proverbios son parte de esta literatura de sabiduría que tiene la Biblia, que son como poesías y que utilizan una rima que es hebrea. Nosotros rimamos de una forma, ¿verdad? Nuestros poemas normalmente riman por cómo termina la palabra al final de cada línea y todas esas cosas, pero los hebreos rimaban de una forma distinta. Y una forma de las que ellos rimaban era con una frase que va a sonar bien extraña, ¿ok? Pero que se la voy a decir y la vamos a mirar en la Biblia, que es la frase A más aún B. Entonces, la idea es que eso lo que dice es que la primera línea del proverbio se va a explicar o se va a añadir a la explicación con la segunda. Eso es parte de la forma como ellos rimaban. Es que hay repetición y normalmente esa repetición ocurre al darnos un detalle mayor, al contradecirlo o al explicarlo con un sinónimo, con una palabra parecida. ¿Ok? Entonces, si usted se logra aprender eso, usted va a poder agarrar cualquier proverbio de toda la Biblia y lo va a poder entender bien fácil. Porque usted sabe que la primera línea, la segunda, está siendo explicada o contradecida por la segunda. Y entonces ahí usted lo va a poder entender un poquito más fácil. Por ejemplo, vamos a buscar el Proverbios capítulo 17, verso 1. Y vamos a buscar, vamos a comparar, verso 2. Proverbios 17, verso 2. Y yo quiero que usted me diga cuál es la primera línea. Mire cómo dice: el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. ¿Cómo lo explicamos? Utilizando esa frase que les enseñé. El siervo prudente se enseñorea del hijo que deshonra, más aún con los hermanos compartirá la herencia. ¿Qué quiere decir? Que en la época de antes, cuando una persona iba a heredar algo del padre, el hijo mayor lo heredaba todo y los demás hijos tenían que, bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a poner que el padre tenía $10. El hijo mayor heredaba 5. Y los demás hermanos se tenían que dividir los otros 5. Hoy en día es diferente. Hoy en día se divide todo por partes iguales entre los hermanos. Pero en la época de antes, el hijo mayor heredaba la mitad de todo y la otra mitad se dividía entre los demás. Pero aquí dice que la persona que es prudente puede heredar como si fuera hijo, aunque no lo fuera. Y que como consecuencia aún la familia del siervo va a ser bendecida. Se está hablando de una persona prudente, de una persona trabajadora.
Dice, la persona que trabaja, la persona que es prudente, que es responsable, va a heredar, va a recibir más bendición que la persona que lo hereda. Entonces, ve cómo dice, y la persona prudente va a heredar más, va a recibir tanta bendición que no solamente él va a ser bendecido, sino que su familia, sus hermanos van a ser bendecidos. El Salmo el proverbio nos está hablando de la prudencia, porque una línea nos describe la otra. ¿Cómo sabemos cuándo comienza una línea y dónde termina la otra? Hay varias formas de verlo. Yo creo que podemos verlo en el verso 3, ahí mismo, Proverbios 17, verso 3. Usted dígame dónde comienza la línea y la primera línea y dónde comienza la segunda. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Dónde termina la primera línea? ¿Dónde? En oro, en el punto y coma. Pero usted ve que después del punto y coma, ¿cuál es la palabra que viene? Pero Jehová prueba los corazones. Entonces, cuando usted encuentre un punto y coma y después encuentre un pero, o cuando usted encuentre un punto y coma o un y, usted sabe que eso le va a dar una idea que lo más probable de lo que viene es la segunda línea. ¿Ok? ¿Se dio cuenta? ¿Lo miró? Entonces, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, o sea que a la plata la purifica el crisol, al oro lo purifica el horno de fuego, pero para nosotros quien nos purifica el corazón, ¿quién es? El Señor. Entonces, mira qué interesante. Dice, la plata es probada para ver si es verdadera por el crisol. El oro es probado para ver si es verdadero por el horno de fuego, pero más aún a nosotros, en nuestro corazón lo prueba el Señor. ¿Ve? Entonces, ¿de qué nos está hablando? No está hablando ni de la plata ni del oro. Ese no es el punto de la historia. El punto de la historia es el más aún. Más aún, Dios prueba nuestro corazón. Que nosotros podemos aparentar. Usted nunca se ha comprado una pieza de joyería que parece oro y uno se la pone y después le deja la mano verde o el dedo verde o el cuello, ¿verdad? Porque parecía oro, pero no era oro. Entonces, lo que este proverbio nos está diciendo es que nosotros podemos parecer una cosa delante de la gente, pero quien verdaderamente sabe lo que somos es Dios. ¿Vio qué fácil lo pudimos leer? No tuvimos que entender contexto, no tuvimos que entender nada, porque lo bueno de los proverbios es que los proverbios no tienen contexto. Correcto, los proverbios no se leen con contexto porque los proverbios son como refranes, como ideas sencillas individuales. ¿Ok? Y eso es bien importante. La forma en que usted necesita mirar los proverbios era como los dichos que decía su abuelito. Exacto, ¿verdad? Como yo recuerdo, yo siempre he hablado un montón. Y a mí me decían muchas, en bocas cerradas no entran moscas. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y todo el mundo tenía un refrán. Y mis abuelos tenían un refrán para todo. Pues cuando usted mira el libro de Proverbios, para entenderlo, usted tiene que entenderlo como así. Como que son un montón de refranes individuales. Y después que usted utilice esta herramienta que les estoy compartiendo, el A más a un B, lo va a poder entender bien. ¿Ok? Así que, vamos, ¿qué tal si buscamos otro? Vamos, Proverbios capítulo 11. Le estamos enseñando a cómo hacer esto porque es un poquito diferente, pero quiero que lo aprenda porque le va a ayudar un montón en su vida diaria. Proverbios capítulo 11, verso 21. ¿Cómo dice? Proverbios 11, 21. Tarde o temprano, mire cómo dice, tarde o temprano el mal será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. ¿Cuál es la primera línea de ese proverbio?
hasta castigada. Tarde o temprano el malo será castigado. En otras palabras, aunque parezca a veces en la vida que la gente que están haciendo lo que no es correcto van ganando, como que a los malos les sale todo bien, tarde o temprano, en mi pueblo decían, a cada lechón le llega su nochebuena. ¿Ok? A cada persona le va a tener que dar cuentas o rendir cuentas por su conducta, ¿verdad? Tarde o temprano el malo será castigado. Y aquí encontramos otra de esas palabras que nos van a ayudar a reconocer dónde comienza la segunda línea. Pero, y la otra es más. Más la descendencia de los justos será librada. Ahora, ¿qué quiere decir? Mire lo que nos está diciendo el Salmo, porque la segunda línea nos está dando lo opuesto a la primera. La primera dice, el malo, aunque parezca que prospera hoy, eventualmente le va a tener que rendir cuentas a Dios. Va a recibir un castigo. Pero, más sería el equivalente a pero el que es justo, el que ha puesto su confianza en Dios, aunque ahorita le vaya mal, al final va a ser librado. Entonces ve cómo el más aún nos los explica. El malo es castigado, más aún el bueno no. El bueno es librado. Entonces, fíjense cómo esta forma de entender los versos es bien sencilla y nos ayuda a poder explicarlos. ¿Ok? ¿Qué tal si vemos uno más y luego pasamos a otra forma de estudiar los distintos géneros literarios? Vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, verso 1. Léalo. ¿Dónde comienza y dónde termina la primera línea? ¿Dónde comienza la primera línea y dónde termina? En ley. Hijo mío, no te olvides de mi ley, más aún que tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, ¿cómo no me olvido de la ley? Guardando los mandamientos de Dios en mi corazón. En otras palabras, memorizándomelo. ¿Se fija cómo nos ayuda a explicar lo que quiere decir eso? No te olvides de mi ley. ¿Qué quiere decir que no me olvide de la ley? Quiere decir que yo tengo que abrazarlo, entrarlo, permitir que la palabra de Dios la conozca y que afecte cómo yo me siento, que afecte cómo yo estoy viviendo. ¿Ok? Entonces, ve que esta es una forma bien sencilla de poder aplicar o de poder estudiar los proverbios. Ahora, cuando vamos a los salmos, con los salmos es un poquito diferente porque los salmos sí tienen contexto, ¿ok? Pero yo le voy a enseñar un detalle de los salmos que se le va a ser bien fácil poder interpretarlo, ¿ok? Vaya conmigo al Salmo 69. Salmo 69. La mayor parte de sus Biblias, cuando usted tiene los salmos, va a tener como que un grupito de versos juntos y después usted va a ver como un espacio más grande y después va a ver otro grupito de versos juntos. No sé si lo puede ver en su Biblia y no sé cómo salga en la Biblia digital. ¿Sale igual? Ok. Entonces, eso va a ser importante porque esas divisiones lo que le va a demostrar es dónde están los párrafos en el salmo. ¿Ok? O sea que cada vez que usted vea en un salmo un grupito de versos, de 3 o 4 versos que andan juntos, esos versos todos están hablando de lo mismo. Y cuando hay un espacio, quiere decir que los próximos versos que vienen, el próximo grupito de versos, va a tener otro tema o va a hablar de otra cosa. ¿Ok? Entonces, quiero que se fije y ahí mirando el Salmo 69,
dígame, ¿cuál es el primer párrafo? ¿Dónde comienza y dónde termina el primer párrafo del Salmo 69? ¿Dónde comienza y dónde termina el primer párrafo del Salmo 69? ¿Ok? Entonces comienza en el verso 1 y termina en el verso 3. ¿Ok? ¿Cuál es el próximo párrafo? El verso 4 solamente. Porque ve que hay otro espacio debajo. ¿Cuál es el próximo párrafo? ¿Dónde comienza y dónde termina el próximo párrafo? Comienza en el 5 y ¿dónde termina? No. No. En el 15. ¿Vio que el espacio es más grande? ¿El 12 tiene espacio grande? Entonces, ok, pues entonces vamos a ver. Vamos a leer esos versos y vamos a leerlo vamos a ver por el contexto dónde termina. A ver, comienza a leer en el 5 y vea si usted puede notar dónde se cambia de tema. Porque si hay duda en dónde se termina el párrafo, el contexto no lo va a decir. Si el párrafo comienza en el verso 5, ¿dónde termina ese párrafo? Puede ser en el 8, puede ser hasta en el 7. Puede ser del 5 al 7. De 5 al 8. Lleva la misma línea. Entonces, del 5 al 8 puede ser un párrafo. Ahora, si es así, hay otro párrafo que comienza en el verso 9. ¿Dónde termina ese párrafo? ¿Dónde termina? Estamos en el Salmo 69. El verso 9, ¿dónde termina? Como que le ha costado servir a Dios, como que aunque le estoy intentando ser fiel, hay sufrimiento. ¿Ok? Entonces, si es del 9 al 12, hay otro capítulo, otro párrafo que empieza en el 13. ¿Y del 13 al dónde? Al 15. ¿Ve? Entonces, lo que quiero que se vaya fijando es cómo son párrafos dentro del mismo salmo. ¿Ok? Y eso va a ser bien importante y le voy a explicar por qué en un segundo. Ahora, cuando usted tenga duda dónde rompe o dónde termina un párrafo y dónde comienza otro, usted va al texto, lo lee y usted se va a dar cuenta cuando cambia el tema. ¿Ok? Otra cosa que puede cambiar es quién está hablando o a quién se le está hablando. ¿Ok? A veces el salmo comienza a hablar a la gente y le dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Le está hablando a la gente. Pero después dice, pero tú, oh Dios, tu misericordia, oh Dios, ha sido de generación en generación y tu fidelidad se le está hablando a Dios. Y el problema es que entre párrafo y párrafo, a veces te cambia a quién le está hablando. A veces un párrafo empieza hablándole a la gente y después se mueve a hablarle a Dios y después se mueve a hablar a la gente y todo dentro del mismo capítulo. Y usted necesita poder reconocer esa transición o ese cambio para asegurarse de que lo esté explicando bien. Por ejemplo, mire, vamos a ver al Salmo 66. Porque en el Salmo 66 hay diferentes párrafos y lo que yo quiero que usted me diga es, vamos a ir párrafo por párrafo, mirando a quién le están hablando. ¿Ok? Ahora nos cambiamos al Salmo 66. ¿Y dónde comienza y termina el primer párrafo? Del 1 al 4. ¿Y a quién le están hablando? ¿Le están hablando a Dios o a la gente? Es uno de los dos, porque si no es hombre es mujer, pero
a la gente. ¿Ve? Aclamen a Dios ustedes, gentes de la tierra, con alegría. Canten a la gloria del nombre de Dios. Díganle a Dios cuán asombrosas son tus obras. ¿Ve? No es que se lo estamos diciendo a Dios, no es que yo se lo estoy diciendo a Dios, es que yo le estoy diciendo a la gente que se lo diga. Ok. Ahora, el segundo párrafo comienza en el verso 5 y ¿dónde termina? Termina en el verso 7. ¿Y a quién le están hablando? Todavía la gente. ¿Cómo lo sabe? Venid y ved. En otras palabras, le está diciendo, vengan, vamos, vengan, vean. Es una invitación. Ahora, lo que yo quiero que se fijen es que esa frase, cuando usted encuentre esos tipos de verbos, venid, eso es un verbo con autoridad, ¿no? Como que vengan ahorita. Es como cuando tu mamá te llamaba, que no, te decía que hicieras algo, que no te está dando alternativa, es una orden. ¿Ves? Cuando decía tu nombre completo, no, ya tú sabías que había problemas, ¿no? Entonces es el mismo concepto, es una orden, es que el salmista le está diciendo a la gente, ustedes necesitan venir en este momento y ver las obras de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿dónde comienza el tercer párrafo? Comienza en el verso 8 y ¿dónde termina? ¿Y a quién le están hablando? Todavía la gente. Ahora, ¿dónde comienza el próximo párrafo? Comienza en el verso 10, ¿no? ¿Y dónde termina? En el 12. ¿Y a quién le están hablando? A Dios. ¿Cómo lo sabe? Exacto. Porque tú nos probaste, oh Dios nuestro, dependiendo de la traducción. Tú nos enseñaste cómo se afina la plata. Tú nos metiste en la red. Tú nos pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. En otras palabras, él está diciendo, Señor, todo esto que estamos pasando, lo estamos pasando porque tú nos has pasado por este proceso. ¿Se vio cómo cambió de persona? ¿Quién le está hablando? Esto es importante porque si usted está leyendo el Salmo y no se da cuenta cuando hubo esa transición, lo va a malinterpretar. Y es bien sencillo ya cuando usted le agarra el golpe, pero es importante que lo pueda estar presente. Así que vamos a seguir. El próximo párrafo comienza en el verso 13. ¿Y dónde termina? ¿Y le están hablando a quién? ¿Cómo lo sabe? Está hablando de que va a entrar al templo, ¿verdad? A ofrecer sacrificio. Y dice que voy a entrar a tu casa. Entonces, ¿dónde termina ese párrafo? Y el que empieza en el 16, entonces, ¿a quién le está hablando? ¿Vio cómo cambió? ¿Y dónde termina ese párrafo? Y entonces, ¿cuál es el último párrafo? Y entonces ahí él le vuelve a hablar a Dios. Fíjense entonces cómo comienza hablándole a la gente, después le habla a Dios, después le vuelve a hablar a la gente y termina hablándole a Dios. ¿Ok? Eso es importante, lo voy leyendo y estoy leyendo un salmo. Lo primero que yo tengo que estar pendiente es dónde termina un párrafo, dónde comienza otro. Y tengo que estar pendiente a quién le están hablando. ¿Ok? Eso lo va a ayudar un montón a estudiarlo. ¿Por qué? Porque si yo voy a estudiar el Salmo 66, yo tengo que escribirme una notita de lo que quiere decir el primer párrafo, los versos del 1 al 4. Y después tengo que escribirme una notita de lo que dicen, lo que significan los versos del 5 al 7, de qué me están hablando. Y así es como yo lo voy sacando. Si yo fuera a predicar este salmo, cada párrafo sería un punto principal de mi sermón. ¿Ok? Incluso cuando usted me vea predicando a mí los miércoles en la capilla, ese es el estilo que yo uso. Y normalmente usted va a ver que a veces yo pongo 3 o 4 versos y a veces pongo nada más que uno. Porque yo estoy siguiendo estos párrafos.
donde estamos leyendo para explicarlo, porque se hace más fácil entenderlo y no malinterpretar lo que dice el texto. ¿Me siguió? Ok. Ahora, eso nada más así le va a ayudar un montón a usted poder entender lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. Vaya conmigo un salmo bien conocido, el Salmo 91. Porque aquí nos vamos a dar cuenta de un detalle. Entonces, ¿dónde comienza el primer párrafo? Obviamente comienza en el verso 1. ¿Dónde termina el primer párrafo? Puede terminar en el 2. Entonces, ¿a quién le están hablando? ¿Le está hablando a la gente o le está hablando a Dios? ¿O le están hablando a alguien más? Porque recuérdense que le estoy enseñando algo. Hay un truco, hay algo aquí como que... ¿A quién le están hablando? A alguien. Él se está hablando él mismo. El salmista tiene esta mala costumbre de que se habla él mismo. ¿Ok? Entonces, él comienza diciendo una declaración. Él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Yo me estoy hablando a mí mismo. Tú eres mi esperanza, Señor. Yo me estoy recordando a mí mismo que Dios es mi esperanza, que Él es mi castillo, que yo voy a confiar en Él. Se ve como Él se está hablando, es como que esa conversación con Él mismo. Y usted lo va a encontrar en varios párrafos, en diferentes salmos, que Él va a decir, dile a mi alma, o yo le digo a mi alma, o yo me recuerdo a mí mismo, o yo me acuerdo cuando me decían, alma mía, alaba a Jehová. Se da cuenta que entonces a veces el párrafo le habla de la gente, a veces el párrafo le habla a Dios y a veces el párrafo le habla al salmista mismo. ¿Ok? Entonces necesitamos poder entenderlo para ver cómo lo explicamos, para ver cómo lo vamos entendiendo. ¿Ok? Son detallitos que son bien sencillos, pero que nos ayudan mucho a entender la Biblia. Ahora, yo quiero encontrar, déjeme ver dónde está por acá, uno de los salmos de queja. Ok, 88. Y el Salmo 88 yo creo que va a ser el último que vamos a mirar esta mañana. Salmo 88. Porque este salmo es un salmo de lo que se llaman de lamentación. Yo los llamo salmos de queja, ¿ok? O salmos de petición. Es un momento donde el salmista sigue hablando en párrafos y sigue ocurriendo esta cosa de que a veces le habla a Dios, a veces le habla a la gente o a veces le habla a él mismo. Pero el tono cambia. La mitad, en algún momento va a cambiar el tono de un tono de frustración a un tono de alabanza, de confianza. Y a veces cambia varias veces, de frustración a alabanza, frustración a alabanza. ¿Ok? Así que lo que yo quiero que usted haga es lea el Salmo 88 y yo quiero que usted me diga dónde comienza el primer párrafo y el segundo. ¿Dónde están los párrafos? ¿A quién le están hablando? Y cuando cambia de frustración o de queja a alabanza o a confianza. ¿Está hablando de algo positivo, de algo negativo? ¿Cuál es el tono de este salmo? De queja. ¿Cambia de queja a fe o no? ¿Tiene algún momento donde cambia algo de fe o de confianza en Dios? Cuando recién empieza, el primero podría tomarse así, muy bien. ¿En algún otro lugar? Pero en el párrafo, si lo leemos en el párrafo, la pregunta después que viene es como que no lo escucha. ¿Ves? Exacto, él está diciendo, Señor, yo te estoy orando y ¿dónde tú estás? Que no me escuchas, no me responde. ¿Ves? Por eso es que es importante leerlo en el párrafo. Ahora, este salmo es uno de esos salmos que nos presenta lo negativo, que es un salmo de pura queja, básicamente. Aunque hay este elemento de confianza porque dice, yo estoy orando a ti, pero tú ves el elemento de frustración del salmista. ¿Cómo que no me respondes?
No me haces caso. Entonces, usted nunca, usted en algún momento no se ha sentido así, como que Dios, yo te oro, yo estoy pidiendo, yo estoy haciendo las cosas bien y como que no pasa nada. ¿Ve? Entonces, el salmista, cuando se sentía así, en vez de dejar de ir a la iglesia porque Dios no le respondía, él iba a donde Dios y se quejaba con Dios. Y eso es bonito porque entonces podemos saber que cuando sentimos que las cosas no salen como nosotros esperamos, cuando sentimos que Dios no nos responde como lo que queremos, podemos acercarnos a Él y nos podemos quejar con Dios, que Dios es lo suficientemente grande y poderoso para cargar con nuestra queja, para enfrentarnos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque este salmo es un salmo muy bueno para alguien que se encuentra así en un momento difícil. Para uno decirle, mira, tú no eres la única, tú no eres el único. En el pasado han habido hombres y mujeres de Dios en la Biblia que han pasado por momentos como lo que tú estás pasando, pero Dios estuvo con ellos y Dios va a estar contigo. ¿Ok? Y después lo podemos llevar al Salmo 89, al próximo Salmo, que comienza a adorar a Dios. Pero, ¿por qué es importante darse cuenta de este detalle? De esta cosa de alabanza y de queja. Y hay algunos que van a hacer salmos de súplica, que es como si fuera una oración. Es porque dependiendo al estilo es donde usted lo usa, ¿verdad? Si a usted alguien le dice, mira, vamos a tener un estudio en la casa y queremos que leas un verso de la Biblia para comenzar, usted no va a leer un salmo de queja. Señor, mis enemigos me atacan y se comen mis huesos, me quebrantan. No. O peor, no va a leer, hay otros salmos que tienen un tono de guerra, porque David era un soldado. Entonces, él tiene este tono que dice, Señor, mira a mis enemigos, córtale la cabeza, rómpele los huesos, quémalos en el fuego, que los perros se coman sus carnes. Entonces, y uno lo lee para comenzar un servicio. Ok, ahora vamos a adorar a Dios. No, porque tiene que entender que hay diferentes estilos de salmos. Y que usted lo va a citar dependiendo a lo que dice. ¿Ok? Así que esos son unos detallitos para aprender a leer los salmos y los proverbios. Esto lo va a ayudar mucho también para leer Eclesiastés. Eclesiastés usted lo puede leer bien parecido a los proverbios. El libro de Cantares usted lo puede leer un poquito más parecido a los salmos. ¿Ok? Y eso lo va a ayudar un montón. El libro de Job se lee un poquito como los salmos y como si fuera una historia. Tiene esa mezcla de los dos. Pero estos detallitos los van a ayudar a que usted pueda abrir la Biblia, leer un salmo y de volada entenderlo. Pero lo que yo les recomiendo es que hoy o mañana, después que pare nieve, lo que sea, que se tomen un tiempito y lo practiquen. Y lo practiquen y agarren estos principios y agarren 2 o 3 salmos y los pongan en práctica, porque mientras más se familiarice con estos principios, más fácil se le va a hacer entenderlos y más fácil se le va a hacer entender la Biblia. Así que eso es el estudio de esta mañana. Que Dios me los bendiga. Y si usted no está aquí, nos está mirando online, yo voy a tener estos papeles en el Centro de Bienvenida Bilingüe para que usted los pueda obtener. Pero como vamos a empezar mañana, comience a leer los primeros 4 capítulos de Génesis, porque vamos a estar leyendo 4 capítulos por día hasta que terminemos toda la Biblia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y que tengan muy buenos días. Todavía es de día, ¿verdad? Todavía es de día, sí.